Hello, everybody. Welcome to your class of English. My name is Alexandra Vigo, and I'm going to be your teacher of English. So nice to meet you. I know, yo sé que creo que todos ustedes se dedican a lo que es el campo de la salud, which is very important. Eh, pero hoy día, ¿por qué estamos llevando inglés? Because English is very important. Es muy importante. De hecho, creo que ustedes lo deben saber, lo deben haber visto en su campo, en su trabajo, que el inglés, aunque parece que no tiene nada que ver con medicina, termina finalmente siendo muy importante en todas las áreas. Y los que aún no lo ven, pues ya se van a dar cuenta. But today we're going to start with something easy. De repente no están relacionados con el inglés, algunos de repente sí, pero vamos a intentar, o voy a intentar hacer las clases de una forma sencilla para que todos me puedan entender. Y de hecho vamos a empezar con algo que es sencillo. En el caso de ustedes de repente, por ser algo especializado al área de la salud, es un poquito diferente que cuando enseñamos el inglés regularmente, porque hay muchos términos, cosas médicas que tienen que ver, que tienen que aprender, pero en realidad, en esencia, termina siendo lo mismo. Entonces no se preocupen que no es tan complicado. And today we're going to start, vamos a empezar with something simple, I think, I hope. Espero que les resulte sencillo. We're going to talk about nouns and articles. What's a noun? ¿Qué será un noun? ¿A qué le llamamos noun? In English, we call noun to people, objects, animals, or places. Todo lo que sea esto, people, objects, any objects, cualquiera, lo que puedan ustedes ver, animals, any animals too, and places, también cualquiera el que ustedes deseen. Todo esto vienen a ser nouns. In English las llamamos nouns. ¿Ok? It's like in Spanish. Como en español. En español les decimos los sustantivos, que son personas, objetos, animales, ¿no? Lugares. It's the same. But no exactly the same, not totally the same. No es exactamente o no es totalmente lo mismo que en Spanish. Why? ¿Por qué será? Okay, well, in Spanish, for example, nouns have a gender, ¿no? Tenemos, por ejemplo, decimos el celular, masculino, la taza, ¿no? En femenino. Cada noun en Spanish, en español, tiene un género, a gender. But in English, no. In English, they don't have gender, no tienen un género. So, I think that makes English easier. Es una de las cosas que hace el inglés más sencillo. No tenemos que pasarle cambiando una terminación o algo de acuerdo al género, porque al menos la gran mayoría de los nouns no tienen un género in English. ¿Ok? According to the number. Ok, de acuerdo al número. In this case, in English, we have two types. Countable nouns and uncountable nouns. Aquí sí tenemos que ver de acuerdo al noun. Si el noun es countable or if it's uncountable. ¿Cómo así? A ver, vamos a ver. For example, countable nouns. ¿Qué serán los countable nouns? To know if a noun can be counted, we need to work out whether it has a clear boundary and can be seen as a clear separate thing, either physically or in our minds. What does this mean? ¿Qué significa todo esto? Básicamente, si podemos ver a una cosa, un objeto, ya sabemos, ¿no? Un lugar, una persona, como algo separado, que lo podemos
contar como una cosa separada, ya puede ser físicamente o en nuestras mentes, entonces podemos decir que es a countable noun, que lo podemos contar. For example, the noun cigarette. They looked at the number of cigarettes smoked in a week. Si nosotros pensamos en a cigarette, podemos contar, ¿no? De repente en una cajetilla, no sé cuántos vienen, yo no fumo. Pero podemos ver cada uno de manera separada en nuestras mentes, podemos imaginarlo, los conocemos y podemos pensarlos o verlos como algo separado. Podemos contar 1 cigarette, 2 cigarettes, 3 cigarettes. Yes, it's possible. So, entonces, como son countable, it's a countable noun, entonces podemos contarlo, podemos decir, in this case, for example, they look at the number of cigarettes. Podemos decir que son varios, de repente que hay varios cigarettes, porque se pueden contar. Ok, ahora, bien, primero estamos en los countable nouns. Vamos a ir poco a poco. Dentro de los countable nouns, o mejor dicho, cuando un noun is countable, cuando lo podemos contar, entonces podemos decir, bueno, si lo podemos contar, puede tener singular and plural, ¿cierto? Like in Spanish, igualito que en español. Si es uno, singular. Si son varios, plural. Perfecto. Podemos contarlo de acuerdo a cuántos haya. Ahora, si por ejemplo tenemos varios y los vamos a hablar acerca de sus cigarettes o cualquier noun que no sé del que nos querramos referir. Si son varios, tenemos que usar la forma plural. Como en este caso, por ejemplo, nos dicen the number of cigarettes, porque estaban refiriéndose a varios cigarros. Ok, but in English, when we talk about plural nouns, we have regular nouns and irregular nouns. ¿Cómo así? A ver, cuando queremos formar el plural de un noun, de un sustantivo, en inglés, no recuerdo mucho cómo es en español, pero es más o menos parecido. But in English, en inglés, tenemos nouns que son regular, les decimos, porque siguen una regla general o siguen unas reglas establecidas, mejor dicho, para formar el plural. Pero también tenemos los irregular nouns que no siguen una regla. Mejor dicho, les voy a explicar aquí con ejemplos. For example, the regular nouns. Ok, los que siguen una regla. La regla general nos dice at s. Son varios, ¿qué hago? Le agrego una s. For example, abdomen, abdomens. Head, heads. Ulcer, ulcers. Like in Spanish, como en el español, ¿sí o no? Le agregamos una S nada más, porque son varios. 2, 3, 4, 5, 100, no matter, no importa, a partir de 2 en adelante. Ok, eso nos dice la regla general. Ahora, hay algunos nouns que no le podemos simplemente agregar una S, y ya, y ahí queda. Por ejemplo, hay algunos nouns que las palabras ya terminan en S, en S, X, Z, CH, SH. Entonces, si la palabra ya termina en alguna de esas letras, si yo le agrego una S, como nos dice la regla general, pues no se va a sentir la diferencia o incluso ni lo vamos a poder mencionar muy bien. For example, aquí tenemos algunos ejemplos. For example, box. Si yo le agrego, digo, pues hay varias. Hay 2 or 3, I don't know. Entonces, digo, pues como voy a hablar en plural, le agrego una S, según yo, supuestamente. Sería box. Box. Casi ni se puede pronunciar, ¿cierto? Brush. 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 No, ni siquiera es cómodo. Entonces, por eso, a todas las palabras, a todos los nouns, bueno, a los countable nouns que terminen en estas letras,
No le agregamos S, sino le agregamos IS, ES. Y entonces así ya podemos hacer la diferencia cuando son plural nouns. For example, box, boxes. Brush, brushes. Leech, leeches. ¿Sí? ¿Pueden ver? Ok, that's the difference. Entonces ahí sí podemos ver una diferencia, podemos identificar cuando nos están hablando. De repente escrito puede ser más sencillo identificarlo, pero si nos estamos comunicando con una persona, necesitamos que haya una diferencia. Entonces, box, boxes. Plural. Ok, very good. Ok, and there are other nouns, there are other group of nouns that finish in Y. Ellos terminan in Y, en esta letra, letter Y, la Y. ¿Qué pasa con estos nouns si yo quiero hablar en plural? Tengo que prestar mucha atención. Primero, si veo uno que termina en Y, al toque, presto atención. Tengo que fijarme qué es lo que está detrás. A ver, les voy a enseñar aquí. Vemos qué es lo que tenemos detrás. En este caso, baby, termina en Y. Ok. Esta letrita de aquí, what is it? Is it a consonant or a vowel? Letter B is a consonant, right? Una consonante. Entonces, en ese caso, vamos a aplicar esta regla de aquí, number 3. Cuando tenemos un noun que termina en Y y detrás de Y, de letter Y, tenemos a consonant, una consonante, entonces, para formar el plural, vamos a escribir toda la palabra, pero esa Y, esa Y, se va a convertir en I latina. De Y pasa a I. Le ponemos una I latina y luego le agregamos IS, ES. Por eso tenemos baby, babies, debility, debilities, laboratory, laboratories. Aunque parece, la pronunciación parece que simplemente le hubiera agregado una S, pero realmente en la escritura nos damos cuenta de la diferencia. No, termina en Y. ¿Qué hay detrás? Consonant. Ok, entonces aplica esta regla. Miss, ¿qué pasaría si detrás de la Y no hay una consonant? There's a vowel, una vocal. Nada. No puede aplicar, primero, no puede aplicar esta regla. Esta regla nos dice que solamente se tiene una consonant. Ahora, termina en Y, no termina en ninguna de estas letras, entonces tampoco puede ser number 2. ¿Ok? ¿Cuál nos queda? Number 1. ¿Qué hacemos? Simplemente, si terminasen o si tuviera una vocal antes de la Y, simplemente le agregamos una S al final y no pasa nada. ¿Ok? Pero si termina en Y y tiene detrás consonant, entonces ahí se aplica la tercera regla. Así que mucho ojito con eso. Pay attention. Ok, very good. So, a ver. Entonces, esto es lo que pasa con los regular nouns. Los que son regulares, porque siguen estas reglas. Se pueden aplicar cualquiera de estas reglas. Bueno, la que le corresponda. Pero yo les había dicho que había, así como hay regulars, también hay irregular nouns. Ok, ¿cómo así que es todo esto? Lo que pasa es que, como les había dicho, los irregular nouns no siguen estas reglas, las reglas que les acabo de explicar aquí. No siguen esas reglas. Generalmente, para formar el plural de un irregular noun,
toda la palabra cambia, o bueno, gran parte de la palabra cambia, pero sin seguir una regla establecida, simplemente es otra palabra. O muchas veces ni siquiera cambia, se mantiene igual, tal cual. Aquí tenemos, por ejemplo, una lista de palabras que son irregular nouns. For example, análisis. La forma plural es análisis, pero con E, with I. ¿Qué pensaría cualquier persona? ¿Cuál sería el error? ¿El error común cuál es? Pensar que no, que se queda igual de repente, en todo caso. Así es como la gente lo escribe. Varios análisis termina en S, igualito será. No, cambia la escritura. ¿Ok? For example, this one. Basilius. That's the singular noun. The plural noun, Basili. Cambia por completo, bueno, casi por completo, no toda la terminación con I, Basili. Ok, the common error, el error común que la gente piensa que podría ser a Basilis de repente, pero no. This is the right form. So, you can see here all the lists. Pueden ver aquí toda una lista de irregular nouns. ¿Eso está toda la lista de todas las palabras existentes, las únicas que son irregular? No, hay muchísimas más. Eso solamente son un grupo que les pueden servir a ustedes porque son relacionadas con el tema de la salud. Así que pueden copiarlo si desean. Ahora, entonces, Sally, ¿cómo hacemos para aprender los irregular nouns? Porque no siguen ninguna regla. Bueno, como no siguen ninguna regla, la única forma de aprenderlos es by memory, memoria. Nada más, básicamente. Todo a través de memoria y práctica, memoria y práctica. Esa es la forma de poder aprenderlos, que se quede. Ok. Very good. Continue. Okay, for example, here we have some cases. Tenemos aquí algunos casos de algunos nouns. Por ejemplo, tenemos the word bacteria. Okay. The singular form is bacterium. Esa es la forma singular, bacterium. Y la palabra que seguramente hemos visto mucho o hemos escuchado, bacteria, is the plural form. Cuando nos referimos a varias, ¿ok? So, pay attention with this. The singular form, when we want to talk about only one, is bacterium, ¿ok? For example, a ver, si nos encontramos con un caso como este, o con un ejemplo como este, dice, some of the intestinal bacteria. Cualquiera escucha bacteria, lo relaciona con bacteria, pues si piensa que es uno y nada más, escribiría was, fue, uno. Was inhibited by this process. Pero ya vimos que bacteria, it isn't one, it's from plural, son varios. Entonces la forma correcta es were, fueron. Si no conocen estas palabras was y were, que significarán no se preocupen, en un próximo tema las vamos a ver. ¿Ok? No hay problema, pero no es, a lo que voy es que no es singular. Esta palabra was es para singular y en este caso está mal, no es singular. Bacteria es plural, entonces la palabra que la tiene que acompañar es were, que es para varios, para plural. Ok. The correct form, la forma correcta, por ejemplo, un ejemplo que está correcto sería, this bacterium is different in the way it forms, it grows, change. Ok, this bacterium es, claro, bacterium, hablamos de una, es, ¿no? Diferente, bla, 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 bla. Ok, another case, for example, cohort. When we say cohort, it refers to a group, ¿ok? A group, se refiere a un grupo, pero, aunque se refiere a un grupo, it's singular. Hablamos de un grupo, pero de manera
singular, no varios, no los integrantes del grupo, sino de manera singular. Ahora, también tenemos la palabra cohorts. Cohorts can be groups or individuals with a cohort. Puede referirse, ¿no?, a grupos o personas de repente que tienen esto, a cohort. Within a cohort, que están dentro de este grupo del cohort. Okay. The singular form is by far the most common use of the noun. Digamos que cohort es la que más se usa, ¿no? La más común. A cohort of 3,000 patients treated with low intensity pulse ultrasound was bla, 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 bla. No, esa es la forma más común, la que más se usa, en la forma singular. Okay, very good. Continue. Another case, for example, is criteria, the word criteria. Again, si pensamos o si vemos criteria, pensamos singular, no uno, de repente. But no, criteria is the plural, okay? The plural of what word? What's the singular noun? Criterion. Ese es el singular, criterion. Criteria is plural. So, for example, the criterion was with greater than 40% of death. Okay, the criteria was, because it's singular. Esa es la palabra correcta porque es singular. But the criteria fueron, no, porque es plural, with greater than 40% of the blah, 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 etc. Okay, another word, for example, data. Data is a plural noun, es el plural. ¿El plural de qué palabra? Datum. Okay, datum is a singular noun, but data is a plural noun. Of course, it's more common, es más común, seguramente le hemos visto más, le hemos escuchado más y por eso pensamos de repente que era singular, but no, it's plural. The plural of the datum. Data also has uncountable properties, okay, como si fuera incontable. So cannot be used with numbers. No podemos decir 3 data, 2 data, porque de cierta forma digamos que tiene propiedades de uncountable, de los que no se pueden contar, que ahorita ya vamos a ver un poquito más de eso. Or, for example, quantity words used with plurals. For example, both, few, many, several. Esas son palabras que los solemos usar con plural nouns, ¿no? Muchos, pocos, algunos, ambos. But that's not possible with data. Con esta palabra en particular no se pueden usar estos. Okay. We can say, for example, there is much data on the long-term effects of this, ok, como si fuese un uncountable, pero en realidad es countable. I know, it can be weird, es un poquito raro, pero hay algunas excepciones, como por ejemplo esta. Ok, continue. Ahora sí viene lo bueno. Uncountable nouns. Hasta ahorita habíamos visto los countable, los que podíamos contar. Podíamos decir 1, 2, 3, no, 1, 2, 3. Y por lo tanto, pues podíamos ver si era singular, si era plural, porque se pueden contar. Ok, but in this case, en este caso, tenemos aquí, nos dice, nouns that cannot be counted do not have clear boundaries. No tienen como límites claros. They have no clear parts that can be separated or enclosed. They're all part of the whole without any obvious limits. These uncountable nouns are usually concepts, processes, ideas, qualities, substances, or emotions. Usualmente suele ser esto, ¿no? Conceptos, ideas, emociones, cualidades, cosas que no se pueden contar, básicamente. No las podemos contar. Maybe in Spanish, de repente si las traducimos al español diríamos, pero sí, en español sí lo puedo contar, se puede decir 1, 2, 3 de esto.
but no in English, no en inglés, ¿ok? Aunque la traducción nos ayuda en muchos casos a entender muchas cosas, no siempre va a ser como en Spanish, no siempre va a ser como en el español. Así que, en lo posible, hay que tratar de entenderlo todo como es en English, porque si lo queremos igualar o comparar el español, no siempre va a ser lo mismo. Cuando se puede bien, pero por ejemplo en este caso no siempre va a ser igual. Ok, for example, help, ayuda. I would also like to acknowledge the participating elderly residents for their help in proving useful information. We can say, no podemos decir one help, two helps, three helps, that's not possible. It's like something in general, es como algo en general, help, ya está. No se puede contar, no podemos decir 1, 2, 3 de esos. Ok, ahora, como no los podemos contar, entonces no pueden tener an indefinite article. Los indefinite article, artículos indefinidos, que ya los vamos a ver más adelante un poquito más sobre eso, son a y an. Pero en este caso no es posible, porque estos nos ayudan cuando tenemos uno, pero que pueden haber más. En este caso no es que haya uno, porque eso significaría que podrían haber 2, o podrían haber 3 o 4. No, no se pueden contar, es de manera general. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, a help from the cardiology team allowed us to bla, 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 bla. No se ve muy bien, pero acá tiene una rayita, que no, S-A, it's impossible, no puede ir. Simplemente lo correcto sería en todo caso, help from the cardiology team, ok, no va, no puede ir a or an. No plural form, obviamente entonces tampoco puede haber una forma plural. For example, they have been kind enough to extend their helps, to extend their help at various stages of the trial. Aunque hablen de they, de ellos, no podemos decir sus ayudas, their helps, no in English. Their help, no hay forma plural. Okay, for example, here we have a few more uncountable nouns. Algunos más. En realidad hay muchos más, pero esos les podrían servir de repente, ¿no? Access, advice, assistance, caution, consent y todos los que pueden ver ahí. No se pueden contar, no tienen forma plural, por lo tanto tampoco es que tengan una forma singular, ¿no? Sino que simplemente se dicen como de manera general y ya. Ok, but there are some nouns which are countable and uncountable. Hay algunos que pueden ser tanto countable como uncountable, que pueden tener ambas propiedades, o ambas propiedades, mejor dicho, funciones no. ¿Cómo así? Por ejemplo, for example, number 1, we have an example here. The treatment plan was initially drawn up on a paper. In this case, the word paper is an uncountable noun. En este caso, paper lo estamos viendo como si fuera un uncountable, no lo podemos contar. It's referring to the substance. Se refiere a eso, ¿no? The substance. Okay, but in number 2, I had a number of papers that needed to be submitted before the end of the term. In this case, ya vemos que dice papers en plural. ¿Qué significa? Que es countable en este caso, que sí se ha podido contar. It's referring to specific, say, papers. Entonces, sí, hay algunas palabras que pueden ser countable o a la vez también podrían ser uncountable, la misma palabra. Hay algunas, sí es cierto. Ok, es cosa de ir conociéndolas poco a poco e ir aprendiéndolas. Ok, let's continue. For example, they often
they're often countable when the writer is referring to a specific instance or kind. Cuando se refiere a algo en específico, el escritor, la persona que está diciendo eso, cuando se refiere a algo específico o a un tipo de algo, entonces es countable. Usualmente suele ser de esta forma. Y sería uncountable when a general concept or sense is intended. Cuando hablamos ya de un concepto general, de algo de manera general, ¿ok? O de un sentido general. Entonces, generalmente suele ser de esta forma. ¿Esto pasa con todas las palabras? ¿Todas pueden ser countable o uncountable? No, no con todas. Solamente algunas palabras, como en este caso paper, que hemos visto. Pero no pasa con todas. Son algunas excepciones. Ok. Some take on different meanings in their countable and uncountable forms. Yes. Algunas pueden tener diferente significado de acuerdo a la función o a la propiedad que estén teniendo en ese momento, countable como uncountable. Primero, aquí en la parte de arriba, bueno, en casi toda la pantalla, toda esta lista que pueden ver son más palabras que son tanto countable como uncountable. Entonces esto les puede servir mucho. Ok, y ahora sí, lo que les decía, algunas pueden tomar un significado diferente. For example, experience. Experience plays a large part in being able to assess the accuracy of the patient's account. Y otro caso, otro ejemplo. We then surveyed the experiences of the nurses working at this unit. In the first example, experience is an uncountable noun. Está acá haciendo como uncountable, mientras que en el segundo vemos experiences como countable. Entonces, si nos damos cuenta, dentro de las mismas oraciones, aunque es la misma palabra experience, el significado puede variar un poco el sentido, ¿no? La experiencia ¿no? Juega una gran parte, bla, 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 bla. Y acá habla más bien de las experiencias de las enfermeras, las experiencias que han podido tener de repente trabajando. So, it can change. Puede cambiar un poco, puede variar un poquito el significado o el sentido, dependiendo si estamos hablando in an uncountable form or in a countable form. Ok, continue. A ver, veamos. Case report. Obsessive countability. Ok, a ver, cosas que pasan. Por ejemplo, dice, when faced with a choice, many writers will use a plural when actually the uncountable concept form would be more suitable. When the uncountable form is required, the context will relate to theory rather than to events. The plural form is also mistakenly used for uncountable nouns that have no countable form, which is clearly a more severe error. Básicamente, cuando confundimos las palabras, cuando es, por ejemplo, an uncountable word, cuando es una palabra que no se puede contar y no lo sabemos, lo más usual de repente es que esa palabra intentemos darle una forma plural, pensando que es uncountable, cuando no debe ser así. For example, aquí nos dice, they offer general advices on exercise, fatigue, management, and other matters relating to health educations. Wrong. No está bien. ¿Por qué? Uy, no lo tengo aquí. Ok, ¿por qué? Porque estas palabras, si se fijan, todas han sido escritas en plural, como si tuviesen un plural, como si fuesen countable. But they are not countable. They are uncountable words. Entonces, la forma correcta sería en todo caso haber dicho they offer general advice, porque es un uncountable, no se puede contar, no le podemos poner plural a advice. On exercise, fatigue, management, sin la S,
and other matters relating to health education. Y ahí queda, sin ese, because they're uncountable, no se pueden contar. Entonces tenemos como de repente esa, no manía, sino yo creo que desconocimiento, al no saber cuál es countable o uncountable y simplemente pensamos que todas son countable y le agregamos una S cuando queremos hablar en plural. Perdón. Ok, continue. Ok, bueno, y ya pasando un poquito a otro tema, pero seguimos hablando de nouns, tenemos los compound nouns. ¿Qué son compound nouns? Nouns that are made up of two or more parts are called compounds. Some are written as one word and should not be split up. Básicamente palabras o sustantivos que son compuestos, que de repente han sido formados con dos o más partes. De repente dos palabras que se juntaron y formaron otra palabra más. Puede ser. Algunos de ellos se escriben como una sola palabra, deben estar escritos como una sola palabra, a pesar de que están formados por varios de repente, y no se deben separar. Por ejemplo, aquí tenemos algunas palabras que pueden ser de ejemplo. Background. Aunque la palabra completa es background, se ha formado por dos palabras, por back y por ground. O baseline. Base and line. Separados son dos palabras que existen de forma separada, pero se juntaron y formaron esta palabra. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos que ustedes pueden ver. For example, in combination with reduced fluid intake, no separado, junto. Intake as one word. Future research should focus on clinical endpoints. Si bien es cierto, estas palabras existen de forma separada, pero la forma correcta de escribirla aquí es junto. Es una sola palabra. It's a compound noun. Endpoints. Ok. A ver. Others can be split up to become phrasal verbs. Como les dije antes, algunas se escriben como una sola y no pueden ser separadas. Pero hay otras que sí pueden ser separadas. Y que son los llamados o conocidos como phrasal verbs. Los phrasal verbs son palabras que cada palabra, son como verbos, por decirlo de alguna forma, que están formados por dos o tres palabras de repente, y cada una por separado tiene su propio significado. Pero cuando se juntan, ya tienen un propio significado en conjunto. Ok, for example, aquí tenemos cut off as a noun. It refers to a limit or point of termination, como un noun, como un sustantivo. Ok, pero si los decimos por separado, cut off, aunque bueno, estén escritas por separado, tienen un significado en conjunto, como porque se vuelve un phrasal verb. ¿Qué significaría to separate or isolate? To stop suddenly or shut off. Ok, entonces, como noun, pueden estar juntos algunos, pero también existe el caso en que están separados, pero es un phrasal verb. Son como verbos, algo así. Ok, entonces aquí pueden ver algunos ejemplos. Other compounds are formed from combinations of nouns, adjectives, verbs, or prepositions, but they are always treated as a single unit. Entonces, algunos pueden estar formados por nouns, no sustantivos, adjectives, verbs, or prepositions, pero se les trata como de una forma, digamos, como una unidad sola. For example, identifying issues concerning patient data is a key objective. Entonces, aunque aquí vemos dos palabras, patient y data, es tratado como si fuese una sola cosa, the patient data.
¿Ok? Entonces es posible también. Ok. When a term consists of more than one word, the initial word or words acts like an adjective. It may even be an adjective. It modifies the final word. When the first word is a noun, like in this next example, the temptation is to use a plural form. What? A veces, como hemos visto, por ejemplo, en Anticipation Data, hay palabras o hay nouns que son formados por dos palabras, ¿no? Y digamos que la primera palabra puede modificar, actuar, aunque sea un noun, podría actuar como un adjective, como un adjetivo, modificando un poco a la siguiente palabra. ¿Ok? For example, autoantibodies detection is a useful investigative method that can... pensaríamos que de repente la forma correcta es autoantibodies, ¿no? Anticuerpos. Yes. Pero en este caso no, porque le sigue la palabra detection. O sea, no estamos hablando de los anticuerpos, sino de la detección de los anticuerpos. Entonces, es como que en conjunto, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, la primera palabra, autoantibody, de cierta forma es como un modificador, como un adjetivo para detection. ¿Detection of what? ¿De qué? En este caso de antibody. Ok, entonces, por lo tanto, como es un adjetivo, funcionaría como una especie de adjetivo, no podemos decir antibodies. Los adjectives no tienen number, no tienen número. Simplemente autoantibody. Autoantibody detection. Ok, is a useful investigative method that can... Ok, ahí está, por ejemplo. An alternative in some situations is to use detection of antibodies. Ok, eso sí es posible. En todo caso, podríamos haber dicho detection of antibodies, autoantibodies. En ese caso sí es posible, si lo quieres poner así también. Pero si no, autoantibody detection. Ok. Ok, for example, more examples here. A stem cell transplant, porque no simplemente estamos hablando de las células, sino del cell transplant, el trasplante de células. A cell transplant from the bone marrow, Okay, this was a clinical presentation of the disease in the adults population. In the adult population, la población de adultos. O podríamos haber dicho, ¿no? Como nos da la opción aquí, the population of adults. También, ahí sí. Ok, some terms cannot make compounds and instead are written as of phrases. Hay algunos que sí no pueden ser como lo estamos viendo acá arriba en los ejemplos, que necesariamente sí se tienen que escribir de esta forma, esta alternativa que nos da, usando el of. For example, it is the fourth most common death cause. Uno pensaría que sí, pero no. The fourth most common cause of death. Esa es la forma correcta, usando el of. They looked at the endocardial sites of origin. Esa es la forma correcta. She was also experiencing shortness of breath. No breath, shortness. Okay? So pay attention with that. Be careful. Okay. Very good. Confusing nouns with verbs is a common fault in medical papers. Sí, a veces pasa que confundimos los nouns con los verbs. Okay. Nouns have many endings, but a number of them
and in sion and shone. Remembering this should help with combating the verb noun problem. For example, this will add the tech of breast cancer. Ok, quien escribió esto pensó que hablamos de detectar algo. Entonces, el verbo, ¿no? Detectar. No, pero en este caso no necesitamos un verbo aquí. This will help with the detection, la detección. Necesitamos el noun, detection of breast cancer. Do you understand? ¿Sí me comprenden más o menos? Lo que necesitábamos aquí es el noun, no el verb. Entonces, pay attention. Ok. For example, es que se pueden parecer, a veces tienen como la misma forma. Se puede usar para a verb como para noun, pero con alguna modificación. Por ejemplo, los que tenemos aquí, los que no están en bold, no están en negrita, vendrían a ser los verbs. Y los que tenemos en negrita vienen a ser los nouns. For example, I don't know, confuse. Maybe confuse. That's the verb. Es el verbo, confuse. Si yo quiero hablar de una confusión, como un noun, como un sustantivo, confusion. ¿Sí? Entonces, eso nos pueden ayudar, porque muchos de ellos, cuando se hacen nouns, terminan en shon, en sion, en shon. Ok, le agregamos eso y nos pueden ayudar. Ok, very good. Yay, articles, very good. Ok, no sé si nos da tiempo de ver todo el tema de articles hoy, creo que he hablado mucho, I'm sorry. Pero vamos a ver al menos un poquito de esto. Ok, it's not so difficult, it's easy. Está fácil además. You can do it. An article is a word that is used before a noun. Before a noun to indicate the kind of reference being made to the noun. Lo usamos antes del noun, ¿ok? And we have here 3 kinds of articles. Tenemos 3 tipos que vamos a ver aquí. Definite article, undefinite article, and zero article. ¿Cuál es el definite article? El definite article es este que vemos aquí, da o di, dependiendo de la palabra. Lo puede cambiar un poco la pronunciación. Ok, this one. Undefinite article, ya lo habíamos visto adelante, lo vimos brevemente. A or an. Ambos, ok, que significan lo mismo, pero ya vamos a ver. En zero article, si nos dicen zero, ¿qué significa? Cero, no hay nada. No article used. A veces también nos va a pasar que no tenemos la necesidad de utilizar un article, simplemente así. Okay, for example, these solution studies are not able to predict this performance effectively. For instance, a study demonstrating the results of in vitro dissolution tests failed to provide satisfactory correlations. That study was carried out. A recent study has shown that this correlates best with the in vivo percentage observed data. Unfortunately, the study of drug development has been complicated by unnecessary. Como vemos en este pequeño texto, en estos párrafos, vemos que está resaltado, it's involved some words, algunas palabras. Y, por ejemplo, nos encontramos con estos 3 tipos. En el primero de aquí, en the first one, what article? No article, no hay. The solution studies de frente, zero article. Luego tenemos a study, undefinite article, the study, definite article, y luego vuelven a mencionar acá también, ¿no? Undefinite article, definite article.
En un texto nos vamos a poder encontrar con estos tres tipos, dependiendo de lo que se está diciendo, de las veces que se está repitiendo y más. Ya vamos a ir viéndolo poco a poco. ¿Ok? A ver, vamos a comenzar por el definite article, el the. If the writer can single out a noun as a unique from the context of the sentence. ¿Cuándo lo usamos? Cuando es algo único. ¿Ok? Dependiendo del contexto de la oración, pero cuando lo vemos como algo único, ¿ok? Entonces ahí utilizamos el da. If the reader will be able to understand the exact thing being described. Cuando entiende la cosa, lo que ha sido descrito es exactamente, ¿no? La cosa exacta que ha sido descrita. Cuando es algo definido, cuando es algo único, ahí lo utilizamos. Ok, for example, aquí nos dice, there are three structures in the red cell membrane. A bilayer membrane proteins embedded into the lipid bilayer. And Ok, ¿por qué en la primera parte dice a lipid bilayer y luego nos dice the? Luego utiliza el definite article. ¿Cómo así? A ver. The writer has introduced the lipid bilayer so the reader can follow the reference. A. Utilizó primero el a, el undefinite article, porque recién nos estaba presentando esto, el lipid bilayer. Recién estaba hablando por primera vez, for the first time. Pero luego, como ya nos habló de eso por primera vez, luego va a seguir hablando de eso, entonces ya la segunda, la tercera, la cuarta y cuantas veces lo siga mencionando, utiliza el definite article, the lipid bilayer. Entonces, cuando el sustantivo, el noun, ya ha sido presentado, ya cuando nos están hablando por segunda, por tercera, cuarta vez, entonces utilizamos el definite article. ¿Ok? Another example. A research study looked at the management of orofacial granulomatosis. The researchers approached Okay, the researcher had not been previously mentioned, but the reader should be aware that the researcher the researcher had not been previously mentioned, but the reader should be aware that a research study is carried out by a researcher. Entonces, aunque en este caso el investigador no ha sido presentado, digamos, no es que nos hayan dicho a researcher, no un investigador, no nos han dicho eso, pero pues uno ya al ver el contexto se da cuenta pues que obviamente el estudio del que nos están hablando, de research, pues tiene que ser llevado a cabo por un investigador. Hay un researcher, es obvio, ¿no? Entonces, por eso, aunque no lo presenten primero, aunque no digan researcher, como en el caso anterior, como es algo obvio que tiene que haber pues un estudio estado por un investigador, entonces ya lo toma de frente el investigador, ¿no? The researcher's approach, o el punto del investigador. Entonces, por eso el da. ¿Ok? The administrators in the clinic did not have a system in place to log this information. The reader can also be made aware of the definitives of the noun if the phrase following it creates a direct association based on the physical surrounding. Ok, entonces aquí también viendo de acuerdo al contexto, pues de la misma forma, ¿no? Le habla de los administradores en la clínica. Entonces también, de la misma manera, de acuerdo al contexto, pues no podríamos decir administrators, ¿no?
necesita obligatoriamente ir con el article, con el defined article, el da, ¿ok? A ver, more examples here. After we presented the findings of our study, we looked at the clock and realized we had spoken for over 25 minutes. ¿Qué es lo que pasa aquí? The reader will again understand the context. Nuevamente, por el contexto. ¿Ok? We looked at the clock. Miramos el reloj. So, obviously. Measurement of the phenolic acid information appeared to be the best option. In this case, when referring to somebody or something that there can only be one of. Solamente puede haber uno. No hay más, es único, ¿recuerdan? Measurement of the phenolic acid information appeared to the best option. La mejor opción, no una mejor opción, no, la mejor, the best, única. ¿Ok? Entonces, en estos casos podemos encontrar términos como most, best, least, and last. Nos vamos a encontrar con términos así. Ok, the practitioner should be more aware of the dynamics affecting the strategy. When a singular noun represents its entire type in a general sense, cuando está, digamos, representando a su tipo entero, ¿ok? Como de una forma general, ¿ok? Ahí en ese caso también. A ver. Ok, so, vamos a comparar aquí un poquito. For example, changing this procedure also had the significant effect on the results. Y acá nos dice, changing this procedure also had a significant effect on the results. Ok, entonces veamos por qué en uno no está bien. Nos dice que el article da no debe ir, pero nos dice que debe ir a. ¿Cómo así? Because the writer cannot single out significant effect as unique and definite because it is not the only significant effect. O sea, si pusiéramos da, sería como si fuese el único efecto significativo, digamos, ¿no? En los resultados. Pero si vemos de acuerdo al contexto, no es el único, no va. Por eso es que ponemos a significant effect, porque no es el único, es uno de varios que seguramente deben haber. Ok. Ok, very good. So, I think we're going to stop here. Creo que vamos a parar aquí. Creo que hemos hablado mucho hoy. La próxima clase, a ver, en la próxima clase vamos a seguir hablando acerca de articles porque todavía nos quedan varias cositas pendientes por ver. Y de repente, si nos da tiempo, yo creo que sí, vamos a empezar a hablar también acerca de verbs. So, I hope you've enjoyed this class. Espero que hayan disfrutado la clase, que la hayan comprendido. And see you in the next class. Goodbye.